Muy buenos días. En esta sesión de química de grado 11 vamos a continuar con los hidrocarburos y vamos a ver algo de las funciones oxigenadas. Estábamos viendo los hidrocarburos y vamos ahora a los hidrocarburos aromáticos. Se llaman compuestos aromáticos porque son derivados del benceno. El benceno es un hidrocarburo que tiene componentes aromáticos presentes en bálsamos y aceites esenciales. Se nombran las cadenas laterales como sustituyentes y se termina el nombre con la palabra benceno, metilbenceno, clorobenceno, nitrobenceno, etc. Aquí vemos la fórmula estructural y la fórmula molecular del benceno. Es C6H6. El metilbenceno o tolueno es, como decíamos antes, se nombran las cadenas laterales como sustituyentes. Tiene un sustituyente en el benceno que es el grupo metil. Entonces nos queda metilbenceno o su nombre común que es tolueno. En la otra vemos que el sustituyente en el benceno es el cloro, se llama cloro. Los aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Los monocíclicos son aquellos que están compuestos por un solo anillo bencénico. Como vimos anteriormente, el benceno, el metilbenceno, el clorobenceno son monocíclicos. Los policíclicos son los que tienen dos o más núcleos de benceno. Por ejemplo, el naftaleno, el antraceno, el fenantreno y etcétera. Radicales. Al sustituir un hidrógeno en un hidrocarburo por una valencia libre que se obtiene un radical. Los radicales se nombran como el hidrocarburo de origen, sustituyendo la terminación O por la terminación IL o hilo. Si el hidrocarburo es saturado, se omite la palabra AN. Entonces, los radicales tenemos metil o metilo, etilo, propilo, isopropilo, isobutilo, secbutilo, terbutilo, pentilo, isopentilo. Funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas son aquellas, como su nombre lo dice, que además de carbonos y hidrógenos contienen oxígenos. En- Entre ellas encontramos los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo o H. Los alcoholes son compuestos ternarios, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden considerarse derivados de los hidrocarburos por sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo. Al contener en su molécula un radical alquilo y un grupo hidroxilo, tienen propiedades físicas intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Se nombran como los hidrocarburos, cambiando el sufijo O por el OL. Si hay más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se antepone el prefijo di, tri, tetra y se indica mediante un número del átomo de carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios según la naturaleza del carbono que sustenta la función. Por ejemplo, metanol y el nombre común es alcohol metílico. Etanol, el nombre común, alcohol etílico. Propanol, alcohol N-propílico. 2-propanol, alcohol isopropílico. Los compuestos carbonílicos. Los carbonilos se refieren a los que tienen como grupo funcional el carbonilo, es decir, un átomo de carbono unido a por dos enlaces a un oxígeno y con los otros dos enlaces libres. Los aldehídos son un grupo carbonilo que tiene un hidrógeno en uno de los enlaces libres. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano por el correspondiente por al.
No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena, o sea, el localizador es 1. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. Por ejemplo, 4,4-dimetilpentanal, 4-hexanal, pentano, dial. Dentro de los grupos carbonilos encontramos también las cetonas. Ellas se encuentran en un carbono secundario. Se pueden nombrar de dos formas, o más habitualmente como derivado del hidrocarburo por sustitución de un CH2 por un CO con la terminación ONA y su correspondiente número localizador, siempre que sea el menor posible y prioritario ante dobles o triples enlaces o anteponiendo las palabras cetona a los dos radicales unidos al grupo carbonilo. Por ejemplo, 2-pentanona, que es la misma metil, propil, cetona. La 3-hexanona es el etil, propil, cetona. O la ciclohexanona. Se llaman compuestos aromáticos porque son derivados del benceno. El benceno es un hidrocarburo que tiene componentes aromáticos presentes en bálsamos y aceites esenciales. Se nombran las cadenas laterales como sustituyentes y se termina el nombre de con la palabra benceno, metilbenceno, clorobenceno, nitrobenceno, etc. Aquí vemos la fórmula estructural y la fórmula molecular del benceno. Es C6H6. El metilbenceno o tolueno es, como decíamos antes, se nombran las cadenas laterales como sustituyentes. Tiene un sustituyente en el benceno que es el grupo metil. Entonces nos queda metilbenceno o su nombre común que es tolueno. En la otra vemos que el sustituyente en el benceno es el cloro, se llama clorobenceno. Los aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Monocíclicos son aquellos en los que se sustituye una molécula de hidrógeno del anillo bencénico por cadenas laterales, por residuos. Eso es mentiras. Eso es una mentira. Mentira. Los aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Los monocíclicos son aquellos que están compuestos por un solo anillo bencénico. Como vimos anteriormente, el benceno, el metilbenceno, el clorobenceno son monocíclicos. Los policíclicos son los que tienen dos o más núcleos de benceno. Por ejemplo, el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, y etcétera. Radicales. Al sustituir un hidrógeno en un hidrocarburo por una valencia libre que se obtiene un radical. Los radicales se nombran como el hidrocarburo de origen, sustituyendo la terminación O por la terminación il o hilo. Si el hidrocarburo es saturado, se omite la palabra an. Entonces, los radicales tenemos metil o metilo, etilo, propilo, isopropilo, isobutilo, segbutilo, terbutilo,
pentilo, isopentilo. Funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas son aquellas, como su nombre lo dice, que además de carbonos y hidrógenos contienen oxígenos. Entre ellas encontramos los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo OH. Los alcoholes son compuestos ternarios, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden considerarse derivados de los hidrocarburos por sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo. Al contener en su molécula un radical alquilo y un grupo hidroxilo, tienen propiedades físicas intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Se nombran como los hidrocarburos, cambiando el sufijo o por el ol. Si hay más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se antepone el prefijo di, tri, tetra y se indica mediante un número del átomo de carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios según la naturaleza del carbono que sustenta la función. Por ejemplo, metanol y el nombre común es alcohol metílico. Etanol, el nombre común, alcohol etílico. Propanol, alcohol N-propílico. 2-propanol, alcohol isopropílico. Los compuestos carbonílicos. Los carbonilos se refieren a los que tienen como grupo funcional el carbonilo, es decir, un átomo de carbono unido a por dos enlaces a un oxígeno y con los otros dos enlaces libres. Los aldehídos son un grupo carbonilo que tiene un hidrógeno en uno de los enlaces libres. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano por el correspondiente por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena, o sea, el localizador es 1. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. Por ejemplo, 4,4-dimetilpentanal, 4-hexanal, pentano dial. Dentro de los grupos carbonilos encontramos también las cetonas. Ellas se encuentran en un carbono secundario. Se pueden nombrar de dos formas, o más habitualmente como derivado del hidrocarburo por sustitución de un CH2 por un CO con la terminación ONA y su correspondiente número localizador, siempre que sea el menor posible y prioritario ante dobles o triples enlaces o anteponiendo las palabras cetona a los dos radicales unidos al grupo carbonilo. Por ejemplo, 2-pentanona, que es la misma, metil, propil, cetona. La 3-hexanona es el etil, propil, cetona. O la ciclohexanona.